En esta ocasión hablaremos de la Iglesia en su relación con el mundo. Por lo tanto, será preciso recordar cuál es la misión de la Iglesia, a lo que la Iglesia está llamada, cuál es el papel de los diversos miembros de la Iglesia en esa única misión y también cómo se relaciona la Iglesia con el mundo, también con el Estado, cuál es la función propia del Estado en una sociedad. De manera especial habrá que hacer hincapié en esa tarea encomendada a los laicos, miembros de la Iglesia Católica, en su tarea, en su finalidad de intervenir en la sociedad y en el mundo civil. Estos son pues los temas que procuraremos desarrollar en esta ocasión y que revisten indudablemente un gran interés. El tema, por tanto, de la sesión se enuncia de esta manera: la Iglesia y el mundo. La Iglesia se presenta ante el mundo como la comunidad de los discípulos de Jesús. Jesús viene al mundo, funda su Iglesia, hace unos apóstoles, hace unos discípulos que lo siguen, y esto se prolonga a lo largo del tiempo. Entre esos discípulos de Cristo nos encontramos actualmente quienes formamos parte de la Iglesia, que es precisamente esa comunidad de discípulos de Jesús. Cristo sigue actuando junto con el Espíritu Santo en la misión de la Iglesia, velando por su continuidad, velando porque cumpla la misión que le corresponde. San José María decía que la Iglesia es inseparablemente humana y divina. Es muy importante entender estos dos aspectos de la Iglesia, porque indudablemente hay un elemento divino y un elemento humano, como lo explica con mucha precisión San José María. Dice, es sociedad divina por su origen, fue fundada por Cristo, sobrenatural por su fin, busca la salvación de las almas, y por los medios que próximamente se ordenan a ese fin, por ejemplo, los sacramentos, etc. Pero en cuanto se compone de hombres, es una comunidad humana. Vive y actúa en el mundo, pero su fin y su fuerza no están en la tierra, sino en el cielo. Es pues importante no perder de vista estos dos aspectos de la Iglesia, que es humana, compuesta por hombres, y divina, por su origen, por su fin y por los medios. Todos los seres creados llevan la huella de Dios, especialmente las personas creadas a su imagen y semejanza. Todos los seres humanos, pero específicamente las personas que poseemos un alma racional, un alma espiritual, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha establecido las realidades sagradas a través de determinados signos, realidades sagradas que se van a distinguir de las realidades puramente temporales. Esas realidades sagradas eran ya desde el Antiguo Testamento personas, por ejemplo, los ministros sagrados, que tenían que realizar funciones sagradas. También las realidades materiales como el templo, los demás objetos que se utilizaban para el servicio de Dios, eran realidades sagradas, que se distinguen de las realidades profanas o también llamadas seculares, como puede ser el trabajo, la familia, la cultura, las relaciones sociales, económicas, políticas, etc. Esto no significa que lo sagrado sea relativo a Dios y lo profano ajeno a Él, como si fueran dos realidades desconectadas entre sí. Con la encarnación del Hijo de Dios, las realidades profanas, correspondientes al mundo, digamos, pueden ser vividas en unión con Él por la acción del Espíritu Santo a través de la fe y de los sacramentos. Es decir, que Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, viene al mundo para unir, por decirlo de alguna manera,
esas realidades profanas con Él mismo. Y estas realidades pueden ser un medio de colaboración con la redención y un medio de santificación. Pueden convertirse, por tanto, estas realidades temporales, profanas, no solamente en algo que se opusiera a las realidades sagradas, no, sino un medio que sirviera para la propia santificación de las personas. A esta visión del mundo se le llama secularidad cristiana. Secularidad viene de seculum, que significa siglo o mundo. Los cristianos amamos el mundo porque hemos sido creados por Dios y procuramos llevarlo a Dios. Llevar el mundo a Dios, unir al mundo con Cristo, pues se refiere precisamente a esta secularidad cristiana. La Iglesia, como comunidad humana y social, está y vive en el mundo, no es una abstracción o algo que esté fuera de este mundo. Pero el mundo no se agota en lo terreno, porque está llamado a un nuevo modo de existencia que Jesús llama el reino de Dios. No es solamente lo que tangiblemente podamos percibir, sino aquello a lo que el mundo está llamado, a convertirse en el reino de Dios. Y este reino no es una realidad política, sino de carácter espiritual. No es independiente de Dios el mundo, sino al contrario. El laicismo, en cambio, considera que el mundo no tiene nada que ver con Dios. A la vez el mundo posee una autonomía respecto a la Iglesia como institución eclesiástica, una sana autonomía, podríamos decir, respecto de la Iglesia, porque son dos realidades separables. Jesús dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dejando claro pues esos dos ámbitos de la realidad. La Iglesia, por otra parte, no se identifica con ninguna ideología, ningún régimen político, económico o social. No toma partido, diríamos con otras palabras. El mundo está llamado a ser un camino para conocer y amar a Dios, para elevar las realidades temporales al orden espiritual sobrenatural y también para amar al prójimo. Por tanto, la misión de la Iglesia, y es muy importante no perderlo de vista, es eminentemente una misión de carácter religioso, espiritual. Busca la salvación de la humanidad, que va más allá del bienestar o de la justicia terrena. Cuando se quiere reducir la Iglesia a una institución orientada a la mera justicia social, por ejemplo, pues se le está reduciendo a un campo y se le está privando de su verdadera esencia, que es de carácter religioso. La Iglesia se preocupa ciertamente también por los asuntos temporales, porque la persona no es un abstracto, sino alguien situado en un contexto familiar y social, laboral y económico. No se puede caer pues en una especie como de espiritualismo, como si la Iglesia solamente atendiera lo espiritual, haciendo caso omiso de la integridad de la persona humana, que incluye también el aspecto físico y el aspecto que deriva de su corporeidad, de todo lo que tiene que ver con el ámbito familiar, social, laboral, etc. La Iglesia incluye a la persona en todas sus dimensiones. Y también se preocupa de los asuntos temporales porque el mensaje del Evangelio pide la redención de la entera realidad con la promoción de la justicia y de la paz. Es decir, que la Iglesia promueve también, por deseo de Cristo, de su fundador, que se promueva la justicia y la paz. También institucionalmente la Iglesia se ocupa de las cuestiones sociales y temporales, no en sus aspectos técnicos y contingentes. Estos corresponden a los particulares, diríamos, que actúan con plena libertad, pero sí en cuanto puede impedir la unión con Dios y la vida eterna. Es decir, que
le interesa a la Iglesia que los temas de carácter social, temporal, político, etc., no sean impedimento, no sean obstáculo para que el mundo pueda unirse con Dios y pueda conducir a la vida eterna. El principal obstáculo para esta unión de las personas humanas con Dios y con la vida eterna, pues lógicamente es el pecado, pero todo pecado es personal. Las consecuencias del pecado pueden llegar a constituir en el ambiente social verdaderas estructuras de pecado que impiden a los hombres alcanzar la verdad y el bien común, ciertamente. Aunque el pecado es de origen personal, tiene consecuencias sociales y puede generar estructuras de pecado cuando la sociedad, por ejemplo, se corrompe y eso o establece un régimen político que impide que las personas puedan desempeñarse en su vida espiritual, en su vida religiosa, pues ahí estaría viéndose cómo esa estructura de pecado está presente. Cuando la Iglesia enseña su doctrina social, no se sale, por tanto, de su misión propia, de lo que le corresponde, sino que la afronta en medio de la complejidad del mundo presente. Subraya unos principios que han de orientar el comportamiento en la sociedad para que no se impida esa unión con Dios y también con el bien común. La secularidad cristiana y la misión de la Iglesia. La visión cristiana del mundo se llama secularidad cristiana o también dimensión secular de lo cristiano y de la Iglesia. Es decir, se ve el mundo desde una perspectiva, la perspectiva cristiana, que en definitiva es en relación con su destino último, en la vida eterna y en su relación con Dios. La secularidad cristiana tiene su raíz en el hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre en un tiempo y cultura determinados. Este es el punto de partida. Dios se hace hombre, el Hijo de Dios se hace hombre en un tiempo determinado. Y por eso dice el documento Christi Fideles Laici, todos los miembros de la Iglesia son partícipes de su dimensión secular, pero lo son de formas diversas. Es decir, todos estamos llamados a intervenir en el mundo, pero de formas diversas. En la Iglesia hay una pluralidad de posiciones personales que comportan a su vez diversos modos de relación con el mundo. Según esas posiciones, habrá diversas funciones, diversas tareas de quienes componemos la Iglesia para llevar a cabo esa misión. Concretamente, las distintas posiciones son fundamentalmente los pastores, la jerarquía de la Iglesia, obispos, sacerdotes, diáconos, los laicos, la persona bautizada que está en medio del mundo con un trabajo profesional, etc., y los religiosos que tienen esa llamada de ser testimonio de esa realidad trascendente con su vida a través de los consejos evangélicos. Cada uno, pues, o cada una de estas secciones de la Iglesia participan de la misma misión, pero a su modo cada quien. La misión de la Iglesia es única y es la misma para todos los bautizados. La gloria de Dios, es decir, conseguir que Dios sea conocido, reconocido, amado, y la salvación de las personas. Para eso está la Iglesia, esa es la finalidad, la misión que la Iglesia se propone. Y esta misión se puede llamar también evangelización, en cuanto que es un anuncio, anuncia el mensaje de salvación que Cristo nos ha traído. En cuanto a los miembros de la Iglesia, los laicos realizan la misión como desde dentro de las realidades seculares, desde el núcleo íntimo de la sociedad, diríamos, en el modo ordinario de relación con el mundo, a través de la vida diaria. La vida religiosa, en cambio, implica un modo propio de testimonio de la trascendencia del reino de Dios, que se expresa
con la profesión de los consejos evangélicos. Ordinariamente, esos consejos evangélicos se concretan en los votos de pobreza, castidad y obediencia. Los religiosos, por tanto, dan un testimonio de la trascendencia del reino de Dios. Y los ministros sagrados, que son los pastores, como dice el Lumen Gentium, destinados principal y expresamente al sagrado ministerio por razón de su particular vocación. Son los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Cada fiel cristiano participa en la misión de la Iglesia, por tanto, según su condición y su vocación y los dones que haya recibido. De ello van a depender también las tareas que corresponden a cada uno. Estas tareas se pueden distribuir en 3 ámbitos. Hacia adentro de la Iglesia misma, el apostolado de los cristianos o pastoral ordinaria, ayudar a que quienes forman parte de la Iglesia pues sean buenos miembros de la Iglesia. Es esa labor de ayudar a quienes ya están dentro a vivir a fondo su vocación a la santidad. En segundo lugar, hacia afuera, es decir, las relaciones con otras religiones y con los no creyentes, con la gente que está apartada. Y finalmente el ecumenismo, que es esa relación con los cristianos no católicos para procurar la unidad de todos los cristianos. Hay tareas eclesiales en las que pueden participar los bautizados. Cualquier miembro de la Iglesia bautizado puede participar de tareas eclesiales en relación con la fe, por ejemplo, la catequesis o la enseñanza escolar de la religión, en relación con el culto, participación en la liturgia, en relación con la caridad, la atención a los más necesitados. Son diversas tareas eclesiales en las que puede participar cualquier bautizado. En relación con la vida de la Iglesia en general, la participación en consejos o sínodos, por ejemplo. También pueden los fieles colaborar con los pastores de la Iglesia en tareas para las que estén profesionalmente capacitados. Esto tiene una especial importancia, ¿no? Porque ciertamente los pastores no tienen por qué ser especialistas en temas temporales, mientras que los laicos están capacitados por su desarrollo profesional, por su propia vocación profesional, a aportar ideas y soluciones a problemas que rebasan muchas veces la cualificación de los pastores, y ahí pueden colaborar eficazmente en el ámbito económico, jurídico, etc. Pero por participar en estas tareas, los laicos no son ni más laicos ni menos laicos. Dependerá cómo lo hagan y cómo realicen además aparte su vida personal y sus trabajos ordinarios. Pero han de desempeñar estas tareas de acuerdo con su propia vocación, de modo que no se les confunda con los pastores de la Iglesia. Esto es importante siempre dejar muy clara la distinción entre el laico y el que es pastor de la Iglesia, el clérigo, para no caer en un clericalismo que consistiría en confundir o en actuar el laico como de algún modo con actitudes o cualificaciones clericales. Los fieles laicos por el bautismo han recibido de Dios la vocación y misión propias, como dice la Lumen Gentium, de buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Esta es la vocación de los laicos. Ocuparse de las realidades temporales, en su trabajo profesional, el mundo, pero tratar de ordenar esas realidades, esas estructuras según Dios. Hacer a Dios presente en la entraña de la sociedad. Por tanto, esta misión propia de los fieles laicos consiste en santificar el mundo como desde dentro. El laico no es alguien que está como aproximado al mundo para favorecer las realidades temporales, no, está dentro del mundo y desde dentro precisamente está llamado a realizar esa transformación. Su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. Esto es lo que distingue al laico del pastor. Aunque el pastor está presente en la sociedad,
no está ordinariamente metido en la entraña como lo está un laico de la sociedad, santificándola desde dentro. Los fieles laicos, al realizar sus deberes profesionales, familiares, sociales, etc., cara a Dios, ordenan al mismo tiempo la realidad temporal según Dios. Esa es la misma idea. El mismo documento, el Vaticano II, la Gaudium et Spes, advierte con energía que se equivocan los cristianos, que con el pretexto de que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. Sería un error, por tanto, pretender que el católico laico ha de ser considerado como buen miembro de la Iglesia porque colabora con actividades eclesiales, con su párroco, con las actividades de la propia iglesia, de la propia parroquia, y en cambio descuida sus obligaciones profesionales y familiares. Esa sería una caricatura desde lo que está diciendo aquí el concilio es precisamente que los fieles laicos tienen esa vocación a actuar con responsabilidad humana y sobrenatural en su actividad profesional para transformar esa realidad y orientarla hacia Dios. San José María decía poco después del Concilio Vaticano II, esto trae consigo una visión más honda de la Iglesia, como comunidad formada por todos los fieles, de modo que todos somos solidarios de una misma misión. No son dos clases, diríamos, no son como dos niveles jerárquicos en el sentido de la responsabilidad para sacar la iglesia adelante. Somos solidarios todos, estamos igualmente comprometidos, cada quien a su modo, que cada uno debe realizar según sus circunstancias personales. Los laicos, gracias a los impulsos del Espíritu Santo, son cada vez más conscientes de ser iglesia, de tener una misión específica, sublime y necesaria, puesto que ha sido querida por Dios. Y saben que esa misión depende de su misma condición de cristianos, no necesariamente de un mandato de la jerarquía. También esto es muy importante subrayarlo. No realizan esa tarea de santificar el mundo porque se los encargue la jerarquía, sino que es Dios quien se los pide. Aunque es evidente que deberán realizarla en unión con la jerarquía eclesiástica y según las enseñanzas del magisterio. Muy bien. En cambio, a los pastores de la iglesia, la jerarquía de la iglesia, les corresponde primero la enseñanza de la doctrina social de la iglesia, que sea conocida esa doctrina que la iglesia profesa, la formación de los fieles y de su conciencia en ese ámbito. Esa es la tarea fundamental de la jerarquía, formar a los fieles en la iglesia, formar específicamente a los laicos y en este tema social para que tengan una clara conciencia de sus obligaciones en este ámbito. Y tercero, cuando sea necesario el juicio moral en situaciones excepcionales de orden social o político. Puede ocurrir que en una determinada sociedad haya, por ejemplo, leyes contrarias a la ley natural y entonces ciertamente pues la jerarquía tiene que recordar los criterios correspondientes y señalar esas desviaciones que van contra la persona humana. El discernimiento de los pastores se mueve en el plano del consejo a los fieles, no del mandato, aunque este sería posible en circunstancias excepcionales. O sea, lo ordinario es que la jerarquía, los pastores, orienten, y aconsejen a los fieles laicos en su comportamiento en el ámbito social. En algún caso excepcional, sí cabría señalar, por ejemplo, la inconveniencia de actuar de determinada manera en el ámbito político, porque sería claramente contrario a la fe o contrario a la ley natural.
No corresponde a la jerarquía, por tanto, una función directa en la ordenación de la sociedad. Eso corresponde a los laicos. Su cometido es aportar auxilios morales y espirituales, favorecer que la gente lleve una vida recta y se acerque a Dios, y también la orientación de los principios morales que les permitan tener el criterio apropiado para que en su vida personal puedan actuar conforme a sus principios. Mientras que los laicos actuarán con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices de los pastores. Importante subrayar esto, ¿no? Sería una actitud de clericalismo que el laico dijera, pues yo voy a esperar que me digan los pastores, los obispos, los sacerdotes, cómo actuar en mi vida ordinaria para hacer el bien, ¿no? Ellos están llamados a realizar esa tarea por su vocación que deriva del bautismo, esa vocación a la santidad personal y esa vocación a santificar el mundo desde dentro. La Iglesia acepta, en cambio, cualquier sistema social en que se respete la dignidad humana. No adopta un solo sistema, no se pronuncia por algo que pudiera ser de carácter, diríamos, partidista. Los fieles deben acoger el magisterio social con una adhesión de la inteligencia, de la voluntad y de las obras, evidentemente para actuar pues, en congruencia con esa misión de la propia Iglesia. Y toda la misión de la Iglesia tiene como centro la caridad, es decir, el amor a Dios y al prójimo, especialmente a los más necesitados. Debe haber pues siempre en todos los fieles miembros de la Iglesia, pastores y laicos, esta conciencia de amar al prójimo y especialmente tener esa preocupación concretada en obras por los más necesitados. Decía San José María, un hombre o una sociedad que no reaccione ante las tribulaciones o las injusticias y que no se esfuerce por aliviarlas, no son un hombre o una sociedad a la medida del amor del corazón de Cristo. Palabras pues muy claras y muy orientadoras para nuestra vida personal. En cuanto a la libertad y responsabilidad de los laicos, hay que distinguir lo que es la laicidad, que se puede entender como el Estado es autónomo respecto a las leyes eclesiásticas. Es decir, que son dos ámbitos, el del Estado y el de la Iglesia, lo cual, bien entendido, es perfectamente válido. En cambio, el laicismo consiste en pretender una autonomía de la política respecto al orden moral, no tanto a la Iglesia, al orden moral. Es decir, que la política prescinda de criterios morales. Y tiende, por tanto, el laicismo a encerrar la religión en la esfera puramente privada. Es decir, el laicismo lo que plantea es que la religión no esté presente en la sociedad, sino que sea una cuestión reducida a la vida privada. Y por tanto conculca el derecho a la libertad religiosa. No, en esta mentalidad laicista, pues no cabe una libertad de la práctica religiosa, porque esa religión ha de ser recluida al ámbito privado. Una sana laicidad, por lo tanto, evita dos extremos peligrosos. Uno sería la imposición por parte del Estado de una moral que decidiría sobre lo que es bueno o malo en todos los ámbitos. Una especie de pseudo-religión, como si el Estado se metiera en temas que no le corresponden de carácter religioso o moral. Es un extremo, el Estado invadiendo el campo religioso. Y el otro extremo es el rechazo a priori de los valores morales que provienen de ámbitos culturales o religiosos. Es decir, que todo lo que proceda de parte de las enseñanzas de la Iglesia, que son verdades que no valen porque lo diga la Iglesia, sino que son verdades objetivas
que valen por sí mismas, porque están de acuerdo con la naturaleza humana y con la ley de Dios. Por tanto, la Iglesia lo que hace es dar a conocer esas orientaciones y esas verdades. Pues cuando hay una actitud de rechazar todo lo que huela a valores morales, pues estamos también en esa postura de una laicidad equivocada. Es ilusorio y es injusto pedir que los fieles actúen en política como si Dios no existiera. Esto es algo que pues, el laicismo, por ejemplo, propone. Actuar dejando a Dios fuera, como si Dios no existiera. Esto es ilusorio porque todas las personas actúan en base a sus convicciones culturales. Quien cree en Dios, tiene fe en Dios, pues lógicamente no puede prescindir de eso que cree a la hora de actuar. Y es por otro lado injusto porque tanto los creyentes como los no creyentes aplican sus propias doctrinas independientemente de cuál haya sido su origen. Todos en la práctica, a la hora de tomar unas decisiones o dar unas orientaciones en la vida, pues van a actuar de acuerdo a lo que piensan. Por tanto, sería injusto pretender que no lo hicieran. Actuar en política de acuerdo con la propia fe no significa que la política esté sometida a la religión. Esto también es algo, pues, me parece bastante claro, ¿no? El que una persona tenga una fe religiosa y procure transmitir esa forma de pensar en su actuación política no significa que la política quede sometida a la religión. La política está al servicio de la persona y por tanto debe respetar las exigencias morales y la dignidad de todo ser humano. Vivir el empeño político por un motivo trascendente se ajusta perfectamente a la naturaleza humana y produce mejores resultados. Es decir, cuando una persona está convencida de la naturaleza humana como constituida por no solo el elemento corpóreo, sino también la parte espiritual, llamada a una visión trascendente, a una orientación hacia lo sobrenatural, hacia Dios y hacia la vida eterna, tiene esa forma de pensar, pues procura que su actuación en todos los ámbitos, también en el político, conduzca aquello hacia esa finalidad, lo cual favorece a las personas porque están favoreciendo la naturaleza humana. De manera pues que el que haya presencia de personas que tienen esta visión trascendente de la vida en el ámbito político, no solamente no es un obstáculo, sino que es un gran beneficio para orientar adecuadamente a una sociedad. La ética debe velar porque las creencias o prácticas religiosas se adecúen a la dignidad humana y al bien común. Una religión que fuera en contra de la ética, pues estaría equivocada, no estaría de acuerdo a la dignidad humana, a la naturaleza humana, y por eso en ese caso la ética tendría una función como de vigilancia respecto de esas religiones, ¿no? Y por eso ética y religión tienen que ir de la mano, deben situarse en un diálogo en la vida social, en la vida ciudadana, para mantener esa armonía cuando hay una ética bien orientada y una religión que está en la misma línea, pues entonces se da esa armonía. Durante algunos siglos en los países cristianos se seguía el modelo de un Estado confesional católico. Esto tiene una explicación histórica. El poder sagrado de los reyes quedaba avalado por la autoridad espiritual de la Iglesia. Así se había estructurado la sociedad. Los reyes tenían que ser confirmados de alguna manera por la autoridad espiritual de la Iglesia. Se trataba de una mutua colaboración que en muchas ocasiones llegó a quitar la libertad a la Iglesia, que quedaba de hecho sometida al poder temporal del rey, porque también, en el otro sentido, pues el Estado tenía que intervenir en decisiones de la Iglesia, por ejemplo, el nombramiento de los obispos, etc. Pues esta mutua colaboración
sí trajo esas consecuencias negativas que, entre otras, pues quitaba la libertad de la Iglesia, como también el que la Iglesia se metiera más de la cuenta en los ámbitos de carácter sociopolíticos. Los cambios sociopolíticos que surgieron alrededor de la Ilustración contribuyeron a la separación entre la Iglesia y el Estado. Eso tiene pues su parte buena, aunque también tendrá su parte negativa, pero indudablemente con la Ilustración se da ese rompimiento de la mentalidad anterior y se abre esa separación. Con el reconocimiento por parte de la autoridad de la Iglesia de la legitimidad de cualquier gobierno elegido democráticamente por el pueblo. A partir de ese momento la Iglesia reconoce que corresponde a la vida civil la elección, por ejemplo, de los gobernantes, y mientras eso sea democráticamente llevado a cabo, la Iglesia lo respeta. El régimen de separación, por otra parte, no es el ideal, esa absoluta separación entre la Iglesia y el Estado, en la que habría una desconexión, pues no sería el ideal. Así como la mezcla ha tenido sus consecuencias negativas, la excesiva separación tampoco parecería lo ideal. La relación institucional entre la Iglesia y el Estado, que tienen diversidad de naturaleza y de fines, comporta más bien una distinción sin separación, una unión sin confusión, dado al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Es decir, que el que se distinga claramente lo que compete a la Iglesia y lo que compete al Estado es muy sano, muy conveniente. Pero al mismo tiempo tiene que haber relación, porque afectan tanto la Iglesia como el Estado en su cometido a las personas que participan de ambas instancias. Esta relación será correcta y fructuosa si existen relaciones amistosas, colaborativas entre los dos ámbitos, si se reconoce el papel de la religión en la vida personal y social, y si se respeta el derecho de libertad religiosa. La Iglesia ha recibido de Cristo el mandato apostólico: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con su doctrina, con su actividad apostólica, la Iglesia contribuye a la recta ordenación de las cosas temporales, como hemos venido señalando. La doctrina de la Iglesia es, por tanto, positiva para la sociedad, porque promueve la rectitud, la honradez, todas las virtudes que son beneficiosas para la sociedad. Los medios que la Iglesia como institución utiliza para llevar a cabo su misión son ante todo espirituales: predicación del Evangelio, administración de los sacramentos, la oración, que mejoran a la persona integralmente. También necesita utilizar medios materiales. Necesita, por eso, independencia para realizar su misión en el mundo, pero no un predominio de carácter político o económico. Medios materiales que necesita la Iglesia, por ejemplo, para los edificios, estructuras materiales, para organizar sus actividades educativas, sus actividades formativas, sus actividades sociales, sus actividades de beneficencia, etc. Todo eso requiere instrumentos materiales. Pero exige independencia para poder realizar la misión que le corresponde. El Estado es una institución que deriva de la natural sociabilidad humana. Su finalidad es el bien común, temporal, de la sociedad civil. Este bien no es solo material, sino también espiritual, pues los miembros de la sociedad son personas con cuerpo y alma. Es decir, el Estado está llamado a velar por la persona integralmente considerada, por el bien completo de la persona. El bien común incluye a la persona en todas sus dimensiones, y la dimensión espiritual es parte de la persona humana. Por eso el progreso social requerirá, además de los medios naturales, también bienes espirituales. El Estado debería tener esto en cuenta. La paz, el orden, la justicia, la libertad, la seguridad son bienes espirituales que el Estado promueve. Estos bienes solo pueden alcanzarse mediante el ejercicio de las virtudes sociales,
que corresponde al Estado promover. Por ejemplo, la moralidad pública. Pero ahí es donde podemos ver esa sana conexión con las enseñanzas de la Iglesia. La distinción, pues, entre el ámbito religioso y el ámbito político implica que el Estado no debe gobernar las conciencias. La Iglesia no posee tampoco un poder político o coercitivo. El Estado y la Iglesia se ajustan a sus propias funciones y esto favorece la libertad religiosa y social. La clave está, pues, ahí, que cada quien realice la parte que corresponde buscando la armonía. Dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y de ahí van a derivar dos importantes derechos. El derecho a la libertad religiosa, que consiste en la inmunidad de coacción por parte del Estado en materia religiosa, que cada quien pueda profesar su religión en la sociedad. Y el derecho a la libertad de actuación de los católicos respecto a la jerarquía en materia temporal, que los fieles católicos actúen al margen de las consignas de la jerarquía, por decirlo de alguna manera, aunque no esperen consignas de la jerarquía, que no tiene por qué dar para sus actuaciones libres en el ámbito temporal. El Código de Derecho Canónico señala lo siguiente: los fieles laicos tienen derecho a que se les reconozca en los asuntos terrenos aquella libertad que compete a todos los ciudadanos. Por tanto, ni el Estado ni la Iglesia pueden interferir en esta libertad. Sin embargo, al usar de esa libertad, han de cuidar de que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico, evidentemente. Y han de prestar atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia, de conocer, por tanto, la doctrina social de la Iglesia para llevarla a la práctica, evitando a la vez presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio en materias opinables. Esto también es importante que el laico en su vida privada, personal, lo tenga presente. No puede echar mano del argumento de decir, bueno, esto que yo digo es la doctrina de la Iglesia, cuando es una opinión personal, cuando está en ese ámbito de carácter político, etc. No querer que en materias opinables, donde caben muchas opciones, traer el argumento de autoridad de que eso lo diga la Iglesia, porque no es verdad. La Iglesia no puede ni debe sustituir al Estado, por lo tanto, pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia, decía Benedicto XVI en Deus Caritas Est. La Iglesia tiene el derecho y el deber de enseñar su doctrina sobre la sociedad, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Y en cuanto al derecho a la libertad religiosa, es importante velar por el respeto de este derecho, porque es velar por el respeto del entero orden social. En muchos países la Constitución garantiza la libertad religiosa, cosa muy laudable, evidentemente. En algunos casos la Iglesia procura establecer acuerdos con el Estado, llamados en general concordatos, en los cuales se pactan soluciones a las cuestiones concretas. Esto ha ocurrido históricamente y sigue ocurriendo. Establecer acuerdos en cosas que pueden ser de común interés, por ejemplo, convenios en materia educativa, días de fiesta, etc. Cosas en las cuales pues convenga que se pongan de acuerdo para actuar. Bien, con esto podemos ya pasar a las conclusiones. La Iglesia es humana, se compone de hombres y es divina, tanto por su origen, por su fin y por sus medios. La misión de la Iglesia consiste en buscar la salvación de la humanidad. La Iglesia se ocupa de las cuestiones sociales y temporales en su relación con Dios y la vida eterna. No son cuestiones que deban ocupar la finalidad de la Iglesia, sino solo en relación con Dios y con la vida eterna. Los miembros de la Iglesia, que son los pastores, los laicos y los religiosos, participan
todos en la misión de la Iglesia, pero cada uno a su modo. La misión de los laicos consiste en santificar el mundo desde dentro. A la jerarquía compete la orientación de los principios morales. Laicidad significa que el Estado es autónomo respecto de las leyes eclesiásticas. En cambio, el laicismo tiende a encerrar la religión en la esfera puramente privada. La relación entre la Iglesia y el Estado comporta una distinción sin separación. Este es lo correcto, distinción sin separación. Porque Jesús dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El derecho a la libertad religiosa consiste en ausencia de coacción por parte del Estado en materia religiosa, para que cada quien pueda ejercer, pues, su libertad en este campo. La bibliografía para este tema se encuentra en la página del opusdei.org.mx y ahí está el libro Síntesis de la Fe Católica. En el número 17 está desarrollado este tema a cargo de Enrique Colom, Cristian Mendoza y Ramiro Pellitero. Pues después de este recorrido nos queda muy claro entonces que es muy importante entender muy bien cuál es la misión de la Iglesia, cuál es el papel de los diversos miembros de la Iglesia, pastores, religiosos y laicos, y cuál es el papel del Estado en favor de la sociedad. De ahí también comprender las relaciones correctas que han de existir entre la Iglesia y el Estado para evitar abusos, para evitar desviaciones, para evitar errores. Todo esto invita a conocer a fondo, todos dentro de la Iglesia, la doctrina social que la Iglesia ha venido desarrollando y que da esos principios y esos criterios que orientan la actuación